esto es empírico. Yo no necesito inicialmente un título ni estudiar en el Cordon Bleu, que era lo que sonaba en esa época. Hoy en día no sé si eso todavía existe o no. Y me salí del colegio y yo validé 10º y 11. Entonces mis amigos del colegio me decían, marico, usted está demente. Fui y me entrevistó la esposa del embajador y yo no sé qué me vio y me dio el trabajo. O sea, me dijo, me volví embajador, chef de la embajada de Suecia a los 20 años. Cuando uno va a comprarse un mueble, pues uno no dice, este diseñador es un pendejo. No. Pero cuando la gente viene a comer acá, si uno la embarra, que uno la embarra, sí dicen como, uy, diga a ese chef que aprende a cocinar. O sea, hay un tema ahí de desgaste físico y emocional. O sea, que a mí me ayuda a revisar las entrañas de Chivas. Y cuando se van en el diagnóstico dijeron, marica, cierran esa vaina ya, o se van a quedar sin un peso pasado mañana. Ese fue el primer diagnóstico. Hoy en día Cacho es el restaurante del grupo de alta gama que más factura. Y gracias a Dios, yo creo que es uno de los referentes de cocina italiana. Hoy en Bogotá se ha vuelto una institución. La pragmática es porque la gente ve MasterChef, porque está lleno de drama. Y eso es la televisión. Cocinar en Bogotá no es fácil. Estamos a 2.600 metros de altura en un país donde no hay infraestructura para traer pescado fresco. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán. En la vibrante escena gastronómica existen travesías que forjan legados de pura pasión y determinación. Un joven que con apenas 17 años cambió una carrera en el fútbol profesional colombiano por los fogones, puliendo su talento en cocinas icónicas en Colombia, España y la Gran Manzana, Nueva York. Un chef que regresó a su tierra sin una visión clara, cocina de alto nivel o un negocio propio. Una batalla entre la libertad y el cliente exigente. La verdad es que ayudó a transformar el panorama culinario de la ciudad en proyectos como Vecina, Sorella, Cacio Pepe y Cipote. Para él, la cocina late como un corazón. Es un arte, una fuerza capaz de transformar vidas, abriendo caminos y elevando a cada persona que forma parte de su organización. Hoy, en Detrás del Nombre, Juan Pablo Parra, chef ejecutivo del Grupo Takami, y su compromiso inquebrantable con la calidad, la creatividad y su gente. Juan Pablo, muchas gracias por recibirnos en una de tus casas en Vecina. Gracias por invitarme. Muchas gracias por tu tiempo. Por fin nos reunimos. Casi que no, pero aquí estamos. Culpa mía no fue. Sí. Juan Pablo, Detrás del Nombre, un podcast que cuenta las historias que hay detrás de los chefs, de los restaurantes. Tú has trabajado en cocinas por el mundo, trayectoria de 24 años casi. Comenzaste a los 17 años. Eres chef ejecutivo de varios restaurantes, diría yo, de uno de los grupos restauranteros más grandes del país, el Grupo Takami. Una trayectoria muy, muy bacana. Y uno dice, wow, tremenda trayectoria. Vámonos años atrás, Juan Pablo. No sé, 20, 30 años atrás. ¿De dónde viene, Juan Pablo, ese gusto por la gastronomía, por la cocina? ¿Por qué decidiste estudiar cocina, ser chef? Vamos años atrás. ¿O apareció por accidente o qué pasó ahí? Bueno, pues curiosamente mi historia en la cocina arranca detrás de un balón de fútbol. Porque cuando yo era chiquito, no sé, 8 años por ahí, yo era hiperactivo y todavía sigo siendo un poquito hiperactivo. En la época que en las casas habían porcelanas y toda esta vaina, yo me la pasaba con una pelotica de tenis jugando por todo el apartamento y rompiendo porcelanas. Ese era mi hobby y mis papás ya estaban hasta aquí de la vaina. Entonces un día mi papá, hablando con un amigo de él que es periodista, le echó el cuento como fue, pucha, este chino no se queda quieto, ¿qué hago con este mal? Entonces el amigo que ya murió le dijo como, ya, ¿por qué no lo lleva a que juegue fútbol en Millonarios? A ver si de pronto este chino por ahí es que quiere ser futbolista, lo que sea. Yo no pensaba en eso. Me llevaron y terminé jugando en las divisiones inferiores de Millonarios durante casi 8 años. Yo jugué en la época que Falcao empezó a
a hacer su carrera. Él jugaba en un equipo acá en Bogotá que se llamaba Fair Play y nosotros jugábamos contra él. Y yo era de esa camada. Abel Aguilar también estaba por esa Toda esa gente por estaba en onda. esa época. Toda esa gente estaba en esa época. Y todo el mundo juró que yo iba a ser futbolista, entonces pues iba subiendo divisiones, entonces combinaba el colegio con el fútbol, pero había algo que me generaba mucho ruido en la medida que iba avanzando el tema e iba perdiendo la inocencia, porque pues había un negocio detrás de todo eso muy complejo y yo empecé a sentir como desconexión con el tema porque en algún momento yo sí dije, pucha, pues si soy futbolista, chévere. Y como a los 14 años, esa parte yo todavía no recuerdo exactamente cómo fue, empecé a sentir una fijación hacia los chefs que aparecían en televisión, que eran poquitos. En esa época no existían escuelas de cocina privadas en Bogotá, programas de televisión, era como la cocina de la abuelita y me acuerdo que era una señora que se llamaba como Nora, alguna vaina así, y yo veía y me quedaba viendo esa vaina y me embobaba, ¿sí? Con los libros de cocina de mi mamá cocinando, mi mamá cocina muy rico, y en mi familia por parte de mamá había una tradición grande de cocina, y mi abuelo, que no lo conocí porque mi mamá quedó huérfana cuando era muy chiquita de papá y mamá, tenía hoteles, entonces yo sabía que por ahí había como un tema de hostelería, de restauración que pasaba alrededor de la familia de mi mamá, pero nunca tuve como realmente una influencia que dijera, pucha, este man es chef y está en mi familia, no. Entonces yo seguí con el fútbol y de un día para otro le dije a mis papás, yo quiero ser chef, como a los 14, 15 años, entonces como que mi papá para todo es un sí. Y es que mi socio número uno porque me apoya en todo. Y mi mamá sí fue como, no, espere, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces el fútbol y entonces la universidad. Y empezaban a haber discusiones alrededor del tema. Mis tías haciendo contrapeso para que yo no me metiera en este mundo. Yo no entendía el por qué. Yo decía, ¿por qué estas viejas me joden tanto con el tema? Y yo en Millonarios a mis amigos les decía, yo quiero ser chef. Y todos decían, este man se mariquió. Está loco. Se mariquió. No, y en esa época En esa época había un estigma Claro. enorme de los hombres en la cocina. O sea, estamos hablando de principios de los 90s, donde todavía no había realmente una claridad de cómo, porque los hombres estaban en la cocina. Entonces, pues, eso era un tema muy controversial. No se veía como una carrera, Exacto, como una profesión no había. de vida. No, y mis tíos me decían que usted de qué va a vivir, che. O sea, ¿usted de qué piensa vivir? Entonces yo ahí empecé a joder con el tema. Yo seguía en Millonarios jugando fútbol, estudiando en el colegio, me iba bien, era juicioso, jodón, pero me iba bien. Y en el 98 mi papá fue víctima de esta crisis que hubo financiera en el gobierno de Pastrana y la vaina, y las vainas se pusieron jodísimas en la casa. Y mi hermano es un crack, muy inteligente, el mejor estudiante, un puta la vaina. Y en un momento en la casa, la vaina se empezó a enredar y mi hermano tenía que estar a la universidad y yo vi que mis papás estaban metiendo una enredada, hijo de puta, y yo dije, miren, yo no quiero ser futbolista. Yo no quiero estudiar en ninguna universidad, ninguna carrera convencional, porque no sentía afinidad por nada distinto a la cocina. Y un día llegué a mi casa como ya eran 15, 16 años, no me acuerdo. Cogí un directorio, validadero y dije, miren, ¿saben qué? Cojan todos los recursos, désenlos a este man que es un putas y tiene un futuro el hijo de madre, que es mi hermano, que es mayor. Y afortunadamente esa plática no se perdió porque el man hoy en día es un putas, le va muy bien. Es ingeniero químico y yo les dije a ellos, yo me dedico a buscarme la vida a través de la cocina y por lo que puedo percibir, por lo que puedo intuir, Fue la mejor decisión. no, esto es empírico. Yo no necesito inicialmente un título ni estudiar en el Cordon Bleu, que era lo que sonaba en esa época. Hoy en día no sé si eso todavía existe o no. Y me salí del colegio y yo validé 10º y 11. Entonces mis amigos del colegio me decían, marico, usted está demente, weón. Usted se va a cagar su vida desde joven. O sea, usted se va a quedar sin carrera, sin un título de un colegio decente. Y me gradué el peor bailadero que existía en ese momento, que uno se graduaba por ir a clase y ya. Entonces, Pero Juan la Pablo, reseteada de décimo y ese para mí no todo quiere el ser- mundo te decía, Todo el mundo. No, todo el mundo estaba en contra. La única persona que genuinamente me ayudó Tu fue mi papá. papá. Y mi mamá le decía a mi papá que estaba loco, que porque patrocinaba eso, que no sé qué. pero ¿en algún momento decías, dudaste?
O sea, dijiste, ¿será Jamás, que la gente sí tiene jamás, razón o tú jamás, ibas de jamás. frente? Yo creo que por la inconsciencia, la inocencia Es que hay de que esa... estar como un Y la poquito- pasión de pronto. Exacto, yo Hay creo que que en estar un esa... poquito loco para meterse en Lo- este de pronto mundo. sí, y Creo que mis ha sido- pelados dicen que yo estoy loco, sí, tal vez sí. Pero nunca tuve miedo, al contrario, yo me cagaba en la risa por dentro y decía, "Jue puta, yo qué puta estoy haciendo", pero decididamente iba para adelante con el tema. Inicialmente la idea mía era intentar buscarme una beca a través del fútbol en Estados Unidos y estudiar cocina allá. Esa era como una idea loca. Y ya después, como a los 17 años, ya había terminado de validar. No había hecho nada con la cocina todavía. Seguía en Millonarios. Me llamaron a lo profesional a jugar. En esa época el Chiqui García era el entrenador. Y ahí fue cuando yo dije, yo no quiero esta vaina para mí. No quiero para mí eso, y renuncié a Millonarios. Entonces ahí sí todo el mundo dijo, "No, este man se la fumó toda". Los Millonarios se perdió un crack. Y entonces, Nos perdimos la oportunidad de ver a Falcao. No, ni cerca estuve de ser como Falcao, pero pues pude haber sido un gran futbolista mediocre, promedio, jugando en Millonarios. Después hubiera terminado, quién sabe, en la segunda vez jugando quién sabe con qué equipo, pero O en China ganando. No se un sabe. montón de quién sabe, o plata. quién sabe, uno No no se sabe, sabe. uno nunca sabe. El caso es que yo renuncié a Millonarios y ahí sí fue cuando mi mamá me dijo, marica, usted está mal de la cabeza. Y mi papá se asustó. Y mi papá dijo, marica, este chino no tiene conciencia de lo que está haciendo. Y gracias a una Yo periodista... sí sabía que ese golpe chiquito. sí, y fueron muchos además. Mi papá es amigo de Darcy Quinn y él le contó a Darcy y Darcy le dijo a mi papá, pues yo conozco a Harry Sazón. Entonces, pues si quiere, dígale a su chino que vaya y hable con él a ver si lo dejan entrar a una cocina. Yo no sabía quién era Harry Sazón. Y sí tenía una idea, pero pues no sabía, no lo había visto en mi vida, no tenía ni idea cómo era, dónde quedaba. Bueno, el restaurante a veces sí sabía, pero nunca había Interactuar. en realidad tenido como una idea clara de quién era ese personaje. Entonces, efectivamente, como él consiguió una entrevista con Harry, yo llegué al restaurante que quedaba en la TED, tenía 17 años, y le pregunté al portero, como, bueno, luego tengo una cita con Harry Sazón, y me dijo, sí, mira, está allá en la cocina. Llegué a la cocina, y había un mancito, un man gordito, con cara de buena gente, y le pregunté, buenas, estoy buscando a Harry Sazón, y me dijo, yo soy Harry Sazón. El man me dijo, espéreme allá en la barra y hablamos. Entonces, lo Harry, esperé. ¿cuánto llevaba de trayectoria en ese momento? No ¿Te mucho, como acuerdas? 5 años por ahí, como 5 años, yo creo. Harry estaba iniciando Él relativamente. o sea, estaba rompiendo la pared en ese momento. Claramente ya tenía un nombre. El restaurante, pues, era lo que siempre fue, un restaurante imponente, con una propuesta espectacular. Para ese momento en Bogotá, que todos los restaurantes eran a mantel y totalmente tradicionales. El punto es que Harry se sentó conmigo y me empezó a preguntar, bueno, cuéntame, ¿qué quieres? Y yo, como no, pues es que yo quiero ser chef y pues no hay escuelas de cocina. Yo había intentado entrar al SENA, pero en esa época los cupos eran muy limitados, todavía que siguen siendo, creo. Y habían muchos parámetros que yo no cumplía para poder entrar al SENA, que él sí lo pudo hacer en su momento. Caso es que él me dijo, no, pues ¿por qué no te vas a estudiar a otro país? Y yo como, pues puta, mi papá en este momento está luchando para sacar adelante a mi hermano, pero no le dije eso a Harry. Le dije, no, pues yo quiero primero entrar a la cocina, a una cocina, y ver si me gusta y si no, pues tal vez decir como, pues puta, no, esto no es para mí. Y entonces Harry me decía, no, pero ¿por qué no te vas y cuando vuelvas te recibo y haces pasantías? Y era porque Harry estaba mamado de recibir chinos maricas que iban allá, duraban 3 días, o se quejaban, o se cortaban y lo metían en problemas. Entonces el man no quería dejar entrar más, estaba ya poniéndole resistencia a los pasantes. Y yo le insistí tanto que el man dijo como, bueno, ¿sabe qué, marica? Mire, allá en la esquina venden uniformes de chef, cómprese uno y venga mañana. Y pregunte por el jefe de producción. Entonces yo dije, bueno, hágalo. Fui y compré el uniforme y al otro día, 8 de la mañana, me puse la chaqueta, me miré en el espejo y dije, esto es lo mío. Y ahí empezó la vaina. Por lo que les contaba que Harry estaba mamado de los pasantes que no servían para nada. El tema con los pasantes era que los ponían a pelar ollas y ollas de langostinos para que se mamaran y se abrieran. Y yo le daba y le daba y le daba y le daba. Y uno duraba un día entero pelando langostinos. Y por ahí pasamos muchos, no solo yo. Muchos de los que hoy en día O papas. han hecho carreras Papas, espectaculares. cebollas. Es gracias a que Harry les abrió su Increíble. camino.
De hecho, y el gerente de mis restaurantes y mi socio, que es Andrés Encinales, también pasó por ahí. Casi nos cruzamos. Y ahí empezó la vaina. En ese momento Harry estaba abriendo Balzac. Y yo ya tenía 18 años, entonces él necesitaba como mover fichas, entonces las jerarquías se subieron y quedó un espacio, el último eslabón, y el man me dijo, oye, ¿usted quiere trabajar? Y yo como, de una. Y trabajé con Harry como 1 año y medio, ahorré billete, y mi hermano se fue a estudiar a Georgia Tech en Atlanta. Entonces yo un día llamé a mi hermano y le dije, oiga, marica, yo quiero hacer el American Dream, güey. Yo quiero ir allá a guerreármela y buscar trabajo, a ver cómo me va. Y mi hermano me dijo, marica, usted está loco, güey. Porque no se queda ahí, aprende. Y Harry me decía, no se vaya allá que la va a cagar, güey. Esa vaina no existe. Entonces no le hice caso a nadie y me fui para Estados Unidos a hacer con la visa de turista, a buscar trabajo en Atlanta. Y mi hermano me dijo, mire, allá están todos los restaurantes donde no le van a dar trabajo porque usted no tiene papeles. Y acá están todos los restaurantes de los mexicanos donde sí le van a dar trabajo. Juan Pablo, pero fue a Atlanta porque estaba tu hermano allá. Fue la única... No había ninguna otra razón. Para tener en dónde llegar. Exacto. ¿Y qué te dijo Harry? No, pues que no, me dijo no la cague. Dijo, ¿por qué no se queda un poquito más, ahorre, organice bien y más bien se va a estudiar? Ahí yo con Harry ya tengo una relación un poquito más cercana. Además, Harry me consiguió mi primera novia de la vida. Porque una novia de él tenía una hermanita chiquita que hizo pasantías al tiempo conmigo y Harry me dijo, vea. Yo, bueno, güey. Y terminamos siendo novios. Entonces se volvió también el cupido de la vaina. Es que mucha vaina que pasa en la cocina. Sí. Y esta fue china, el cupido ahí. Esta china, la mamá era sueca y yo después terminé involucrados con los suecos acá en Bogotá gracias a esa relación que tuve. Entonces en ese momento Harry me dijo, oiga, no se vaya porque de pronto pues lo que va a pasar es que le toca devolverse con el rabo entre las patas, entonces mejor que es aquí, organice, hágalo bien, no se vaya ya ilegal. No le hice caso, me fui para allá. Entonces empecé trabajando en un restaurante mexicano que era una cevichería y ahí aprendí muchas vainas que, pues pucha, un mexicano hace lo que 10 gringos hacen. O sea, esos manes eran unas máquinas y ahí vi otra manera de trabajar, otro volumen de trabajar, otro estilo completamente distinto. Pero mientras tanto, yo iba haciendo mis recorridos en restaurantes donde yo sí quería trabajar y había uno que me pareció una nota llamada Prime, que no sé si todavía exista. Y ellos tenían esta corriente nueva latina que a principios de este siglo estaba muy de moda, que era la mezcla como francesa con sabores latinos. Y pasé un día a preguntar, a ver si de pronto me daban trabajo, obviamente con la visa que no era. Creo que me van a quitar la visa ahora, pero bueno, no importa. Uy, como está ahorita el tema de pronto. El caso es que yo llegué y pregunté, hola, quiero hablar con el chef. Y me dijeron, sí, mira, pues está allá. Entonces fui a hablar con el chef y le dije, mira, es que yo soy colombiano y quisiera trabajar acá. Y él me dijo, ¿usted es colombiana? Yo también. Pero el man lo habían adoptado cuando era bebé, y el man no sabe hablar español. Me esperé más afuera y hablamos. Y el man me dio la oportunidad. Entonces me dijo, me parece chévere que nunca conocí un colombiano, aquí tengo solo mexicanos, hágale, chino. Y empecé a trabajar con ellos, trabajé hasta que pude estar legalmente. O sea, cuando ya la vaina no me pude legalizar, era muy jodido. Me devolví a Colombia. ¿Qué año estuviste en Atlanta? En el 2002. ¿Cuánto estuviste allá? Lo que uno puede estar. O sea, 5 meses y 29 días. O sea, para no cagarme. Claro. Entonces me devolví y en esa época, bueno, llegué con Harry, como oiga, volví, no sé qué. Tenía razón, me dijo, sí, yo le dije, no sé qué. Pero bueno, finalmente no me quedé legal. Aprendí un montón. Y un amigo de él estaba abriendo un restaurante que se llama Michael Frumansky, que también fue pupilo de él. Trabajé con él un tiempo. Pero con esta novia que les conté que tuve gracias a Harry, mi suegra de esa época me recomendó con los embajadores que acaban de llegar a Bogotá de Suecia. Y una pareja súper joven. Y estaban haciendo entrevistas y mi suegra me dijo, oye, ¿por qué no vas y pues, por quién quita que te den el trabajo? Yo tenía 20 años y le dije, a mí que me van a dar trabajo en una embajada para atender eventos diplomáticos. Fui y me entrevistó la esposa del embajador y yo no sé qué me vio y me dio el trabajo. O sea, ¿Me volviste el chef de la...? Me volví el chef de la embajada de Suecia a los 20 años. Entonces ahí, sí, entonces fue un trabajo muy lindo porque ellos se volvieron como unos mecenas para mí. Ellos me mandaron a Nueva York varias veces a hacer pasantías en restaurantes suecos. En esa época salió un concurso y la embajadora me dijo como, oye, ¿por qué no te metes a ese concurso? Que eso es bueno para que te aprendas a foguear. Y
me metí a ese concurso donde había manes muy grandes y me fue muy bien, que es de segundo, y después participé en uno que es de una cofradía que se llama Chaîne de Botissé, que en ese momento era algo muy importante a nivel global en gastronomía. Y gracias a ese concurso que hice acá, participé en el mundial, campeonato mundial de chefs jóvenes en Canadá. Te lo ganaste. No, allá No te en lo Canadá ganaste. quedé cuarto, y acá sí me lo gané y me gané el derecho a participar. Y ya después de eso me fui a estudiar a España. Y ahí fue cuando ya había ahorrado billete, ya tenía experiencia y formalicé lo que hasta ese momento había hecho. Pero mira, ¿tú crees que aquí pega el tema, como hay tantos estudiantes que nos ven en el podcast? ¿Tú crees que eso es un tema de suerte o realmente era como la pasión que le colocaste como para que se te aparecieran las cosas? O a veces, pues no, pues claro, lo logró porque se le apareció la Virgen y empezó a hacer este tipo de conexiones, etcétera. O si es algo que realmente uno lo tiene que llamar. Si yo quiero algo, realmente tengo que meterme. Yo creo que es un poquito todo lo que acabas de decir. Yo creo que definitivamente uno tiene que querer las cosas para que el universo de alguna manera u otra se las vaya poniendo en el camino. Y respecto a la suerte, yo creo que es un dicho común que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Si uno está preparado y encuentra la oportunidad, seguramente los cosas se van a desarrollar de una manera positiva para uno. Entonces, pues yo creo que para los chinos que están empezando, hoy en día es mucho más fácil acceder a la información que lo que nos tocaba a nosotros. A mí me tocaba, y lo sigo haciendo, coger platica del sueldo y comprar libros. Hoy en día en un celular está todo, en internet está todo. O sea, y los libros siguen siendo valiosos por mil razones, pero si uno quiere información inmediata, la tienen en la mano. Entonces yo creo que los pelados hoy en día que de verdad quieran iniciarse en esto, tienen que tener conciencia de que lo más importante es estar todo el tiempo nutriéndose de información, cosa que le digo a mis pelados todo el tiempo. Lean, estudien, practiquen. Aquí pueden hacer lo que quieran ellos. O sea, si ustedes quieren proponer, háganle. Pero que los chinos hoy en día hagan eso, es jodido. Les cuesta mucho usar Sí, esas les cuesta un poco. herramientas. Que eso es Difícil, algo ¿no? Porque nos hemos encontrado con... que ha cambiado mucho, porque en mi época, como todo era más precario, entonces la necesidad genera el deseo. Y entonces uno tenía que estar todo el tiempo buscando y queriendo. El hambre. Los chinos lo tienen acá. Es como, ¿cómo se hace? Sí. Oh, y tal vez la oferta de restaurantes no era mucha. Entonces, Exacto. si no me amaño aquí, me voy para allá. Ah. Hoy día. Mientras que Sí, antes antes era- te montabas antes uno le en daba en la jeta y uno era como, "Hijo de puta, ¿verdad?". Hoy en día lo demandan. Juan Pablo, ya vamos a seguir en España, pero tengo en la cabeza a Harry Sazón. Tú que estuviste de cerca con él, que ya hemos tenido un par de personajes en Muchos. el podcast que Jacob. han trabajado con él de la mano. ¿Por qué crees, Juan Pablo, que Harry es lo que es? Tú que lo tuviste de cerca, ¿por qué crees que Harry está donde está? Uy, por muchas cosas. Principalmente, yo creo que porque es una gran persona. Es un gran tipo. Gran tipo. Tiene un corazón enorme. Dentro de ese corazón enorme hay mucha humildad. Es una persona muy humilde. Es una persona muy tranquila, con los pies en la tierra. Yo creo que hoy en día es una figura pública. Antes, cuando la gente no lo conocía, decían como, uy, Harry es como antipático, ¿no? No, lo que pasa es que es un tipo tranquilo, un tipo noble, generoso a morir en todos los sentidos. Y yo creo que por eso él ha trascendido durante las décadas que lleva haciendo lo que hace. Él fue valiente y él rompió la pared. Él fue el primero que abrió un restaurante de la categoría como el que abrió en la T. Le fue muy bien, con una cocina completamente innovadora para ese momento, que era como tailandesa, asiática, dando una experiencia espectacular. Supo cuidar a su clientela fiel, que hoy en día la sigue teniendo. Y es una escuela. Entonces yo creo que todo lo que le ha dado a la gente durante tantos años se le devuelve permanentemente. ¿Y hoy en día qué aplicas de él? Muchas cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues porque yo tuve la fortuna de tenerlo como jefe
Pues fue mi primer jefe, y después ya cuando fui su jefe de cocina en el restaurante que abrimos al lado del Moderno, lo conocí ya de una manera muy profunda. Y en lo profesional, yo creo que la virtud de Harry es saber leer el mercado. No hay nadie como él que lo sepa hacer, y él me lo enseñó siempre, me lo decía siempre: haga lo que a la gente le gusta. Dicho en palabras de Harry, al cerdo con lo que lo criaron, no se ponga a inventar huevonadas. Y eso hace que uno, de alguna u otra manera, en el arte que hacemos, porque definitivamente siento que esto es un arte, intente ser lo más consciente de qué es lo que la gente está buscando. Entonces uno se vuelve un poquito más como sencillo a la hora de hacer las vainas, siento yo. Entonces yo creo que eso para mí vale un montón de lo que Harry me enseñó. Y a nivel personal, yo creo que si hay alguien que no ha cambiado en el buen sentido de la palabra, después de todo lo que ha logrado, después de todo lo que tiene, es Harry. Entonces, pues, definitivamente para mí ha sido una fortuna tenerlo como mentor, como amigo. Lo queremos un montón. Nosotros acá lo queremos, y Bogotá le debe a Harry, en términos culturales, un montón, porque el aporte que él ha hecho para que Bogotá hoy en día sea capital gastronómica en Latinoamérica, en algún sentido, guardando distancias con ciudades más grandes que Bogotá, es gracias a él. El papá de la cocina El colombiana. papá de la cocina colombiana. Entonces, bueno, Tatán decía, de aquí arrancas después para España, Me fui para España. que se convierte como en tu escuela ya un poco más Me fui a profesional. España, de todo. tuve la fortuna de llegar al norte de España cuando estaba empezando todo el tema de la corriente de Ferran Adrià y de Arzaki, de Berazategui y todos esos manes. Era justo en ese momento cuando estaba explotando la bomba de la cocina española moderna. Llegué ahí, trabajé en unos sitios espectaculares, estudié en una escuela de un chef que se llama Carlos Arguiñano, que ese man, cuando éramos chiquitos, lo veíamos con mi papá en televisión española. No sé si ustedes se acuerdan de él. Él fue el primer chef que apareció El del sombrero largo. en la, que era de barritas, televisión que- iberoamericana. Entonces, ese man, podría decir yo, que fue uno de los primeros Referentes. como Ok. Sparks de puta, la cocina existe. Y después llegar a esa escuela y conocer al man fue increíble. O sea, yo decía como, puta, el universo es una vaina espectacular que va dando círculos. Y ahí tuve una experiencia muy linda, hice muy buenos amigos. Después de que terminé de estudiar, seguí estudiando para poder mantener en España, pues estudié pastelería y trabajé en el norte, en el sur. Y cuando ya sentí que el ciclo estaba cumplido para volver a mi tierra, tomé la decisión y volví. ¿Y cómo fue llegar acá? O sea, venías ya Fue muy duro. con un plan o... No, o fue es- como todo sin plan, como todo lo que he hecho en mi vida fue sin plan, no planeado. Llegué igual joven, porque pues yo me fui muy joven también para España, entonces tenía 26 años creo, y un amigo me conectó con dos personas que estaban abriendo un restaurante que definitivamente también fue un punto de inflexión en mi vida, que fue Emilia Romagna, el restaurante que habló Camilo Giraldo y Daniel Castaño, hoy en día Grupo Gordo. Y apareció Daniel Castaño en mi vida, que es una de las personas a las que le debo muchísimo también. A Daniel toca tenerlo. En la segunda temporada, Daniel ojalá lo es podamos un tener. tipo espectacular y es un gran chef. Y él me siguió moldeando mi manera de pensar, de cómo interpretar las cosas que yo ya sabía. Nos hicimos muy amigos. Trabajamos de la mano durante casi 3 años en Emilia. Fue una gran escuela. Pero Pero con Emilia entonces empieza a entrar la parte de la cocina italiana. exacto, esa fue como la primera y única inmersión en cocina italiana. La cocina española y la cocina italiana tienen muchas cosas en común, siendo totalmente distintas, pero hay herramientas y técnicas que son muy parecidas. Pero Daniel fue el que me estructuró en muchos sentidos. Y yo, esa parte no se las conté, en España sí tuve mi primera crisis emocional con la cocina. Yo dije, puta, esta vaina, hay un tema de ego muy bravo acá,
y yo no sé si yo quiera esto para mi vida, no sé si quiera la alta cocina para mi vida, sino más bien de pronto cocinar vainas más sencillas, montar una cadena. En ese momento no tenía mucha claridad. O sea, la presión de la alta cocina. Sí, yo estaba, y España es muy exigente, entonces yo estaba un poquito quemado, pues ya llevaba a los 25 años, 7 años cocinando, entonces pues estaba joven, mis amigos estaban empezando a graduar de la universidad, pero yo ya estaba mamado. Entonces llegué a Emilia y Camilo, yo le renuncié a los manes, yo llegué, empecé a trabajar con ellos, trabajé un par de meses y les dije, oigan, ¿saben qué? Ustedes son una chimba, pero yo siento que necesito parar para entender hacia dónde quiero ir. Y en esa época Emilia no tenía postres y Camilo me dijo, oiga, usted nos ha dicho que nos ayudaba con los postres, pues todo bien, no entendemos que se quiera ir. Pues no teníamos mucha relación en ese momento, pero se nos puede ayudar con los postres. Yo les dije, sí, dale. Entonces monté una cartica de postres con lo que sabía hacer. Y cuando Camilo la vio, me dijo, marica, usted es huevón. ¿Usted cree que yo lo voy a dejar salir a usted de la cocina? No, huevón, olvídese. Miremos a ver qué hacemos para que usted pueda resolver esa crisis post-adolescente, pero lo vamos haciendo. Y Camilo, ese man fue el que no me dejó salir, increíblemente. O por lo menos de ese formato, en ese momento. Entonces ahí empezamos a trabajar y yo seguía con mi vaina y fue puta, pero si esto es lo que yo quiero. Entonces yo después, en una de estas crisis, le dije a Camilo como, oye, estoy mamado. Me dijo, marica, ¿qué quiere? ¿Quiere más tiempo? Tómese más tiempo, haga trabajo. Entonces llamé a la Mariano Moreno un día a la escuela de cocina, que en esa época era chiquita, y les dije como, oigan, yo soy Juan Pablo Parra, trabajo en Emilia Romagna, soy el chef allá. Y lo más es como, sí, claro, oye, yo quiero ser profesor. Y lo más es como, bueno. Y a los 27 años empecé a dar clases en la Mariano Moreno, que fue una nota de experiencia. Fui profesor un año, seguía estando en Emilia. Pero después yo dije, puta, yo definitivamente lo que quiero es hacer lo mío. Ser independiente y definitivamente como salirme un poquito de los restaurantes de alta gama y montar algo más de la calle. Juan Pablo, pero tú era cansado no de la cocina como tal, sino de trabajar para alguien más. Yo creo que... ¿O qué pasaba por tu cabeza en ese entonces? Yo creo que sí. Una parte era eso, como estar siempre por debajo de alguien. Al final de cuentas, y eso lo sabemos hoy en día, todos tenemos jefes. Todos. El que crea que no tiene jefe está muy equivocado. Pero en ese momento de juventud, de energía, de pronto yo quería como, puta, hacer lo que yo quisiera hacer. Y también pensaba que el modelo de restaurantes de alta gama para lo que yo quería en mi vida adulta era insostenible. Estar clavado todo el hijo de madre día en un restaurante, el cliente a uno lo desencanta un poquito, que es una parte que la gente no ve mucho. Hablamos de eso. Sí, porque pucha, cuando uno va a comprarse un mueble, pues uno me dice, este diseñador es un pendejo. Pero cuando la gente viene a comer acá, si uno la embarra, que uno la embarra, sí dicen como, uy, diga a ese chef que aprende a cocinar. O sea, hay un tema ahí de desgaste físico y emocional y mental que empieza a generar una herida que uno tiene que aprender a sanar o a hacer callo. Una de las dos, ¿sí? El caso es que finalmente, en uno de esos arrebatos yo dije, puta, renuncio, y renuncié a Emilia Romagna una vez más, sin un plan muy claro, y dije, voy a montar mi vaina. Y mi hermano en esa época vivía en México, y yo había ido a México muchas veces, y yo dije, puta, voy a montar una vaina mexicana. Siento que la comida mexicana le gusta a todo el mundo. Monto un chucito, una taquería, alguna vaina. En esa época las taquerías todavía no estaban en furor. Y fui acá a México varias veces y decía, pucha, una taquería chévere, pero chévere hacer algo distinto. Entonces empecé a pensar en cómo coger algún producto de la cocina mexicana y transformarlo. Y en ese proceso, un día caminando por la calle y me encontré a Harry. Entonces Harry me preguntó, ¿qué hubo? ¿Cómo va con estos manes? Y yo, bien. Le dije, bien, pero ya no estoy trabajando con ellos. Y ¿cómo así? ¿Por qué? Le dije, no, renuncié, voy a montar un negocio propio. Y a Harry ni siquiera le entró. O sea, no le entró. Me dijo, oiga, pásese mañana y le cuento una vaina. Y yo como, bueno. Entonces ahí me contó que iba a cerrar el restaurante de la T y se iba a montar el local que hoy en día tiene. Y me dijo, oiga, venga, usted tiene su negocio, le propongo algo. Ayúdeme a sacar este proyecto adelante y cuando sea el momento, yo le ayudo a montar el suyo. Y yo dije como, puta, ¿cómo le digo a este man que no? Además, cuando yo era chiquito y trabajaba con Harry, siendo el último de
de la cadena, el último eslabón de la cadena. Yo en esos sueños de despierto de 5 segundos decía que chimba algún día ser jefe de cocina con Harry. Y cuando Harry me propuso eso, yo dije, puta, hágalo. Y cumplir este sueño. Y creo que ha sido, sin duda alguna, la época más alegre de mi vida, de mi carrera, volver a trabajar con Harry, ya como jefe. Terminamos de construir la carta juntos. Harry me dio luz verde para que yo hiciera con el restaurante lo que sentía que tocaba hacer. Tuvimos un equipo espectacular de pelados que hoy en día son sus jefes de cocina, sus manos derechas. Fue una época lindísima y terminé de estructurarme hasta que un día le dije a Harry, como a los 3 años, como oiga, ya ¿se acuerda lo que usted me dijo? No, no fue así, pero yo le dije a Harry como oiga, venga, yo creo que quiero hacer lo mío. Y ahí empezamos a imaginarnos vainas hasta que sucedió el motivo por el cual llegué a Atacama, que fue me salí de Harry, monté un sitio mexicano que era de quesadillas, pero era una quesadilla reinventada. Pero era tu negocio. Era mi negocio. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Chidas quesadillas. Chidas. Harry me ayudó a... O sea, sí cumplió. Sí, no, claramente. Harry me ayudó. Y mi hermano me decía, marica, la va a cagar, pero hágale, güey, todo bien. Usted, vaya, experimente. Después de la carrera que tiene, ¿usted cree que usted va a poder meterse en un hijo de puta parqueadero y vender quesadillas? Y yo, espérese y verá que sí. Y hermano, puta, yo creo que uno tiene la habilidad en la vida de cumplir sus sueños y también imaginarse sus peores pesadillas de la vida. Y yo creo que el emprendimiento definitivamente fue inventarme el peor trabajo que he tenido en mi vida. Yo mismo me lo inventé. O sea, yo le decía a mis amigos, como marica, dicen que es la habilidad que uno tiene para cagarse uno en la vida y uno mismo. Pero tenía que pasar. Tenía que pasar. Imagino que aprendiste yo creo que un montón. Todos los que hemos emprendido saben perfectamente de qué estamos hablando. Hay unos que admiro porque lo lograron solos, sin ayuda de nadie, muy berracos. Y hay otros como yo que lo intentaron, que yo no aguanté. Definitivamente no aguanté. Pude haber aguantado, pero también pasaron cosas que hicieron que dijera como, puta, ¿sabe qué? Dejemos esto. Para la gente que está en eso en este momento, como dice Juan Pablo, en un parqueadero, está iniciando un emprendimiento. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue ese error? Uy, hijo de puta. Para decirle a la gente como una biblia de errores. Un par. Todo lo que no hay que para hacer. la gente. Yo creo que... ¿Por qué no funcionó Chidas? No, era un local dentro de un parqueadero. Quedaba en la 90. No era un food truck, era un local. Y cometí todos los errores que uno puede cometer. ¿En la 90 con autopista? Abajito de la 15. Abajito de la 15. Yo creo que en cuanto a producto, es lo mejor que he cocinado en toda mi vida. O sea, eran unas quesadillas enormes con el queso tostado. Eso en México no existía. O sea, el problema no era producto. No era el producto, sino que lo estaba haciendo un chef de alta gama queriendo vender comida barata. Y uno no sabe hacer esa vuelta. Y para poderlo hacer, me tuve que haber asesorado mejor. Entonces, yo creo que el error número 1 es ser terco. Uno es muy terco cuando está emprendiendo, muy obstinado. Y uno cree que la gente es negativa, y uno cree que le están diciendo eso a uno como para cagárselo. Y no. Yo creo que hay que aprender a oír, hay que aprender a escuchar, hay que aprender a discernir eso que uno, esa información, esos comentarios que uno recibe para enfocarse mejor. Yo sí creo que en la vida uno debe tener buenos socios. Y yo creo que para un emprendedor empezar solito, hoy en día como funciona el sistema, es muy jodido. Muy difícil. Entonces yo creo que rodearse de gente que lo quiera apoyar a uno es importante. Zapatero a tus zapatos. Si uno quiere hacer todo, ya la cagó. Uno necesita rodearse de personas que sepan hacer esas cosas que uno no sabe hacer o que no sabe hacer tan bien. Y ese fue mi error. Yo quería hacer todo solo yo. Y empezaste a quemarte. Entonces, entre más vendía, más plata perdía. Tuve 3 puntos y entre más iba creciendo, más me quebraba. O sea, era un desastre financiero. ¿Cuánto duró Chidas? Duró 3 años. Oh, harto. No, duró. Y era muy chistoso porque la gente decía como, qué puta, qué delicia. Yo vendía quesadillas y sopas mexicanas. Pero yo por dentro decía, pucha, me odio. O sea, ¿yo por qué hice esto? Y no encontraba una salida. Es que a veces es difícil. Y no era un tema de siquiera plata, porque después tuve un socio amigo, muy amigo mío, que le metió billete a la vaina.
de esas inversiones que uno dice, güey, pucha, ya le pega al perro, que va, ese man me decía como, güey, cada día tenemos menos plata, güey. Y el man era un financiero del berraco y no sabía cómo dar la vuelta a eso. En una de esas se apareció hoy en día mi socio, que se llama Andrés Encinales, y A comer, me imagino. ellos se hacían comer y hablamos. Antes habían aparecido Felipe Vázquez, que también es uno de los, es el gestor de Tacam. Pero con Andrés fue que nos sentamos y yo un día le dije, ¿cómo oiga? ¿Y ustedes cómo van? Y el man, ¿cómo bien? ¿Y usted cómo va? Y yo, bien. Un día nos sentamos a hablar y hablamos de muchas vainas. Y ellos tenían a Cacho y Pepe. Y yo tenía a Chidas. Entonces yo les dije a ellos como, vengan, ustedes les interesa. Ellos habían mostrado interés en un momento anterior a ese, pero no había pasado nada al final. Entonces yo les pregunté cómo ustedes todavía tienen interés en querer intervenir en la vaina y los manes como, ¿por qué lo pregunta? Y yo les dije, porque pues esta mierda es un desastre financiero. Entonces ellos dijeron como, déjenos lo pensamos, hablemoslo y lleguemos a un punto medio en donde ustedes se sientan como nosotros también. Entonces llegamos, la propuesta fue la siguiente, me dijeron como, venga, nosotros tenemos Cacho y Pepe, no hemos podido estabilizar un chef local, usted sabe cocina italiana, y sería bueno que ustedes nos echaran una mano acá. La otra es, nosotros le ayudamos en su negocio a organizarlo financieramente y bueno, miramos la forma de cómo podemos absorber la marca, asociarnos, lo que sea. Pero la principal es que usted se vuelva llave con Andrés Encinales, que en ese momento era gerente de Cacho y de Cipote, pero no tenía un chef ejecutivo, ¿sí? Entonces yo a todo le dije como de una, menos a la de Cacho. Yo les dije, güey, No quiero yo no quiero volver otra vez a ese mundo del restaurante donde el cliente es una mamera. Pero al final de cuentas cedí y les dije como, bueno, hagámosle a todos. Y así empezó la Había que historia. buscar una salida de todo. O sea, Juan Pablo, si no hubiera aparecido Andrés Encinales, ¿tú no hubieras terminado el negocio? Digo, o ¿Quién sea, sabe? el negocio que tenía. ¿Quién sabe por qué? Es que ¿sabes por qué se me viene a la cabeza eso? Porque es que hablamos con Longos y con David Orozco, y él tuvo un negocio que era Chorilongos Sí, y duró claro. 9 años. Había al lado de Harry. Y exactamente lo mismo, perdía durante 9 años. 9 años, Juan Pablo. Y No, no pero dice David es un en gran qué ejemplo de hijo de puta. Aguante de duro. Pero él también decía, se me pasó el tiempo. O sea, yo debía haber terminado esto hace mucho tiempo. Sí, claro. Yo nunca tuve, afortunadamente, no me tocó. Pero 3 yo años sí son vi- 3 años. Yo sí vi la oportunidad cuando llegó Takami y dije, güey, madre, aquí hay que ver cómo construimos alrededor de esto. Pero fue muy chistoso porque entonces la primera era, Takami me ayuda a revisar las entrañas de Chidas. Y cuando se van en el diagnóstico dijeron, marica, cierran esa vaina ya. O sea, van a quedar sin un peso pasado mañana. Ese fue el primer diagnóstico. Entonces, propusieron Apenas como, mal apareció. recojamos la operación y organicémosla. Errores que cometimos, locales muy pequeños, el food cost totalmente Altísimo. imaginario en mi mente, el real era terrible, salarios altos para el tipo de negocio, bueno, en fin, todos los errores que no puede cometer. Y cuando yo entré a Cacho a hacer el diagnóstico, yo les dije, pues puta, ustedes acá tienen un problema grande, güey. Y era que, como habían pasado muchos chefs traídos de Estados Unidos, todos muy buenos, no había un lenguaje, no había una línea clara y la carta eran remiendos y remiendos de chefs que habían venido. Entonces yo les dije, yo les propongo algo, cambiemos completamente la carta de Cacho, cambiémosla completamente, démonos el lapo y cambiemos esta vaina. Es un proyecto a largo plazo que mínimo nos echamos 6 meses, máximo un año. Y los más dijeron, hágale. O sea, como que cada uno en su tema estaba tan como ya... Apropiado, sí. No. Estaba de alguna manera u otra como resignado, que dijo, bueno, usted haga con la carta de Cacho lo que se le dé la gana y O reciba sea, una confianza muy grande. una confianza enorme. Y recogimos la operación de Chidas para relanzarlo. Mientras tanto, yo empecé a trabajar de cabeza en Cacho. Y el proyecto de Cacho fue muy lindo. Fue muy lindo porque se hizo de alguna manera u otra con una expectativa muy baja. O sea, no pensamos que a un negocio
de esa envergadura, en el momento en el que estaba, se le puede dar la vuelta que se le dio y se volvió un caso de éxito espectacular. Hoy en día Cacho es el restaurante del grupo de alta gama que más factura. Y gracias a Dios, yo creo que es uno de los referentes de cocina italiana. Hoy en Bogotá Buenísimo. se ha vuelto una institución. Esperamos que sea longevo, a la gente le gusta y pues lo que hicimos Andrés y yo ahí fue muy lindo, lo hicimos con mucha disciplina. Y entonces un día, cuando ya Cacho estaba empezando a transformarse en lo que hoy en día es, Andrés llegó, estamos en la barra, estamos tomando unos coctelillos, me dijo, ya venga, ¿usted quiere volver a lanzar chidas? Porque yo tengo cipote. Y ya esa experiencia ya la vivimos y esto es un juego a larguísimo plazo. O usted Y están en prefiere el mismo segmento. que usted ya está reconciliándose con los restaurantes de alta gama, que usted y yo montemos un restaurante, usted y yo como socios. Imaginémonos algo, el restaurante de sus sueños. ¿Usted qué quiere hacer? Entonces yo me quedé pensando como, pucha, chévere. O sea, ¿por qué no? Ya que encontré un man con el que conecté de una manera que mejor dicho, encontrar eso hoy en día es muy difícil. Difícil. Muy difícil. Y dije, pucha, me lo voy a imaginar, me lo voy a soñar. Y empezamos a imaginarnos, a soñarnos vainas. Entonces, pues yo viví en España, entonces hagamos algo español, o hagamos una pizzería, o hagamos, no sé. Y al final Andrés me dijo como, venga, esto nos salió bien, Cacho nos salió bien, nos está saliendo bien. ¿Por qué no nos enfocamos en italiano y seguimos por esa línea y montemos algo distinto para el local que habíamos conseguido, que era el que quedaba en Chapinero, pensando en el bar? Muy anti-Takami en ese momento, porque Takami eran restaurantes grandes de determinados puestos. Nos dieron luz verde para hacerlo y nos soñamos Sorella. Y Sorella fue una expresión creativa, súper linda. Lo hicimos con muy buena onda. En esa época mi hija nació casi al tiempo que Sorella, entonces para mí tiene Significado un grande. significado emocional enorme. Y cuando abrimos Sorella, yo dije, puta, ya, esto fue aquí, ya mi vida, marica, por fin encontré las respuestas que estaba buscando a todas esas dudas que tuve en el pasado, bla, bla, bla. Abrimos Sorella y empezó la pandemia a los 12 días. Entonces mi hija lleva un mes en la tierra y Sorella 12 días abiertos. 12 días. Y decía, pues puta, eso es el más de malas del mundo. Cuando por fin encuentro el camino, la luz, digo, ya, la panacea. Pero no ya fuiste la el puta único. Pandemia. No fui el único y hay casos peores que el mío. Y yo con una china de un mes dije, no, ahora con que la dar de comer a esta china. Y el restaurante le hemos metido todo. Fue una época durísima que reestructuró mi manera de enfocar de aquí en adelante lo que iba a pasar. Porque finalmente uno es muy idealista cuando monta las cosas, uno es muy idealista cuando está concibiendo negocios y hay que ser mucho más pragmático y menos emocional de lo que los chefs podemos llegar a ser. Y esa fue la lección que me dejó la pandemia y Sorella. Desde ahí para adelante ya hacer las vainas respetando todos los pasos que hay que dar para poder llegar a montar un negocio que se pueda sostener en el tiempo. Pero Los casos de pandemia, no, duros. Sí. durísimos. Muy duro. Pero a mí me queda sonando algo que mencionaste de esa pelea emocional con restaurantes de alta gama que posiblemente muchos otros chefs sueñan o pelados sueñan. Es lo que yo quiero, mientras que tú tuviste la oportunidad y estabas como huyéndole a ese tema. Pero estás hablando de los clientes, de esos clientes que... Eso es uno de los motivos por los cuales en esa época me desencanté. Hoy en día ya hice pases con todo el Claro. universo. Sí, Ya. pero digamos que en ese momento proceso. un cliente no dice, este diseñador tan, lo que tú decías, tan malo, pero el chef sí, enséñele a cocinar Sí. al chef. A mí me gustaría preguntarte de esas experiencias, ¿qué momento fue difícil para ti que te hicieran una crítica que tú decías, ¿por qué es tan destructiva una crítica de esta manera? No, hay muchas. A ver, puntualmente que me acuerde de alguna que me haya dolido demasiado, no. Pero me pasa todos los días. O sea, entonces, decimos encuestas todos los días. Hay clientes que tienen la razón. Hay clientes que... O sea, y finalmente cada cliente también percibe la experiencia como la quiera percibir. Yo creo que ahí hablamos del ego. Es un tema de ego. Es un tema de ego, porque al final de cuentas yo sí creo que el cliente tiene la razón. Yo hoy en día
a mis pelados en servicio, les digo, oigan, el cliente tiene razón, no vamos a pelear porque no le vamos a enseñar, la gente no viene aquí a aprender, la gente viene aquí a pasarla rico. De acuerdo. ¿Sí? Y entonces nosotros no somos una ley que le hace a la gente cómo funciona esta vuelta, porque así no funciona. Entonces yo creo que para los chinos de hoy en día y para los chefs, creo que es un reto muy grande aprender a manejar el ego. Porque el ego uno lo va construyendo, uno lo va forjando. El ego no necesariamente es una cosa mala. El ego es importante para uno creer en lo que uno hace, es el resultado de un esfuerzo enorme y hay que saber es cuidar el ego. ¿Sí? Entonces yo creo que si a un cliente no le gusta algo, por algo será. Y el dicho de si a uno le dicen que uno es un camello, no se lo crea. Si otra persona le dice usted es un camello, dúdelo. Si 3 personas le dicen usted es un camello, weón. Quiere decir que usted la está cagando. Entonces yo sí creo que hay que aprender a oír al cliente, que es un proceso. Cuando uno es pelado, a uno le cuesta mucho abrir los oídos. Hoy en día creo que por eso puede conciliar esa dinámica del cliente contra lo que uno hace. Y es porque al final de cuentas yo lo hago por el cliente. Yo sin el cliente no puedo vivir. No a todo el mundo le gusta lo que yo hago. Es algo que ya uno tiene que aprender a asimilar. Es obvio. Pero no es tan obvio cuando uno es pelado. Porque uno quiere que todo el mundo le aprecie lo que uno está haciendo. Lo importante es siempre estar abierto a poder transformar la crítica en progreso. En poder seguir construyendo para evolucionar. Juan Pablo, yo te quiero, aquí saliéndonos un poco del tema, hacer una de las preguntas insignias del podcast. Te vamos a poner un caso hipotético. Tu mesa soñada. Tienes la opción de invitar a 5 personas. Pueden haber fallecido, estar vivas, amigos, Famosos. gente famosa, gente que admires, chef que admires, amigos, familia. ¿A qué 5 personas sentarías en esa mesa? ¿Y qué habría en esa mesa? ¿Qué comerían? ¿Qué tomarían? Es pura pregunta de reinado de belleza, güey. Arriésgate. Con 5 personas No sé. en toda la trayectoria que tienes. O sea, de lo que sea. O De lo que sea. chefs, o... Es tu mesa soñada. Pucha, bro. Qué pregunta tan difícil de responder. No sé. A ver. Yo creo, respondo lo primero que se me ocurre en este momento. En mi carrera hubo ciertos personajes que ejercieron una influencia enorme. Compañeros de trabajo, jefes. Y yo creo que sería algo alrededor de esas personas que de alguna u otra manera me marcaron y siguen estando ahí, a pesar de que hay unos que ya no sé ni dónde están, hay otros que se murieron y otros que siguen estando presentes en mi vida. Sería lindo como traer a una persona de cada etapa de las que viví en mi vida, sentarlas en una mesa y cocinarles esas cositas que uno aprendió, que ellos en ese momento no conocían y que yo tampoco conocía. ¿Qué habría en esa mesa? ¿Cocina italiana, mexicana? Yo creo que habría De todo un poco. de todo un poco. Y de hecho, y oyendo un poquito los otros podcasts que ustedes han tenido, yo tengo una deuda con mis raíces y es hacer algo colombiano. Y afortunadamente nuestra carrera no es una carrera donde la vejez es algo negativo, al contrario. Muchos de los chefs que hoy en día figuran después de sus 40, 50 años fue cuando realmente encontraron esa oportunidad de poder transformarse en algo que trasciende. Entonces yo creo que la cocina colombiana para mí es algo que está por explotar, pero gracias a Harry tuve unas experiencias muy lindas y tuve contacto con cocina colombiana. Me encanta preparar cocina colombiana. Con Harry hicimos un festival en Londres de cocina colombiana hace como 10 años o más, no, mucho más. Y yo trabajé mucho con la gente de Club Colombia, el restaurante que tenía Harry, que desafortunadamente cerró. Y esa experiencia para mí fue súper linda, porque era trabajar con la gente que él traía del Tambo, Cauca, de Buenaventura, de la costa, aprender a hacer amasijos y vainas. Y él tiene un chef, Don Héctor, que era, para mí, creo que es la persona que más sabe de cocina colombiana en la práctica.
en la teoría y en la práctica, Carlos Gaviria es un maestro que también tuve cerca cuando fui profesor de la Mariano Moreno y nos volvimos muy amigos, personaje. Entonces yo creo que en esa mesa, redondeando la pregunta, también pondría cosas colombianas que me fascinan y que me identifican como chef colombiano. Delicioso. Oye, empieza a surgirme una pregunta de un chef que ha tenido el recorrido que tú has tenido, ya 24 años, que has trabajado en restaurantes de alta gama. Quiero como tocar un tema de lo que está pasando en la cultura colombiana. Pues que uno de los programas más vistos pues es MasterChef, ¿cierto? Tiene un excelente rating, todo el tema. Y tengo dos preguntas ahí. ¿Por qué crees que tiene tanto rating un programa de cocina que no existían antes? Y segundo, ¿por qué con famosos únicamente? ¿Por qué, Yo tengo las dos respuestas. ¿Por qué no explorar realmente la oportunidad de... Puede haber que, no sé, tantas personas que quieren mostrar, que se quieren dar, o hay otros chefs que pueden... No, eso creo que nadie lo sabe. Yo rediseñé la guía de pruebas de la primera temporada de MasterChef. Entonces, cuando llegó MasterChef a Colombia, cuando aterrizó, me contactaron y había que rediseñar las pruebas porque pues toca tropicalizarlas para que pues sean viables acá, porque pues esto viene de Inglaterra. Entonces, pues me tocó hacer el rediseño de las pruebas, trabajé inmersión profunda, estuve en los sets de grabación, toda la vaina. Entonces, la respuesta práctica, la pragmática es ¿por qué la gente ve MasterChef? Porque está lleno de drama. Y eso es la televisión. Eso vende. La televisión vende con berraco a través del drama. Además, yo, por ejemplo, hacía los castings por todo Colombia seleccionando a la gente. Entonces, si había una persona con un drama en hijo de madre, le decían, este no sabe cocinar, pero métalo porque este hijo de pucha tiene una historia, mejor dicho, que va a poner a llorar a todo Colombia. Pero yo era como, bueno, hágale, paso la prueba. Y la otra es porque famosos, porque cuando lo hicieron con gente del común no les funcionó. Y como la gente que consume ese tipo de programas, pues está muy atenta a lo que pasa alrededor de la vida de los famosos y ver personas tan prominentes viviendo cosas tan mundanas, sienten que los acerca un poquito más a esas Por personas. eso, pero es que ahí va mi pregunta, porque nosotros nos hemos preguntado muchas veces qué le hace falta a Colombia, qué le hace falta a Bogotá para que realmente lo que tú decías se convierta en una capital gastronómica, tantas cosas. Pues porque vean. tú te pones a ver MasterChef, Australia, Inglaterra, Guerra de Cucharas, que también fue un boom en Netflix, y posiblemente tú ni conoces quiénes están ahí, pero te apasiona verlo. Miren, yo creo que es un tema totalmente de idiosincrasia cultural y esa es la fórmula que le funcionó a ellos. Pero hablando de qué le falta a Bogotá, yo creo que a Bogotá no le falta mucho. Yo creo que Bogotá, y hoy en día me siento muy orgulloso de ser bogotano, gracias a que lo que pasa en términos gastronómicos en Bogotá a mí me da mucha alegría, saco pecho por lo que pasa en esta ciudad, gracias a personas como Leonor Espinosa, que tuvo una trayectoria en algún momento criticada. Hoy en día lo único que puede sentir uno por una persona como es admiración y respeto, gracias a personas como El Chato, que son gente que se arriesgó a ponerse en el mapa mundial, a Jaime el de Celele, que es un berraco y es una gran persona, Iván Cadena, mejor dicho, hay una cantidad, los de Minimal, que son hermosos, Eduardo Inela, que hicieron un trabajo profundo en rescatar productos. O sea, en realidad en Bogotá ha habido mucha gente que ha hecho un esfuerzo enorme por rescatar, por resaltar, por poner en la escena internacional. Y hay un tema que lo hablamos muchísimo nosotros dentro del gremio, es que cocinar en Bogotá no es fácil. Estamos a 2.600 metros de altura en un país donde no hay infraestructura para traer pescado fresco. Eso lo hemos hecho nosotros. Hemos generado una demanda que ha hecho que haya empresas que digan, bueno, que traigamos el pescadito fresco, acá se da papita buena, se dan unos turquitos buenos, pero no más. Y las carreteras no son buenas. Entonces la gasolina es cara.
Yo creo que el esfuerzo que hacemos los bogotanos y los que viven en Bogotá, que son chefs que se vuelven bogotanos, es enorme. Y yo creo que la gente en el gremio, internacionalmente hablando, es consciente de eso. Y cuando vienen a Bogotá se sorprenden y dicen como, puta, en Bogotá se come bien. Y hay buena cocina colombiana, de vanguardia y tradicional, me parece a mí. Y lo que me gusta de Bogotá es que no solamente nos quedamos haciendo cocina colombiana, porque nos tocó ser recursivos. En Bogotá hay buenos franceses, hay buenos españoles, hay buenos asiáticos, hay buenos italianos, hay de todo. Entonces yo creo que Bogotá es un escenario espectacular. Sao Paulo es espectacular. Tiene una influencia asiática enorme. La cocina brasileña es súper rica, muy parecida a la nuestra en muchos sentidos. Lima es Lima. Lima es Perú. Es una experiencia alucinante. Buenos Aires es impresionante también. Hay mucho nivel. México, pues es México. Pero Bogotá termina siendo como una pequeña Nueva York, porque hay de todo un poquito. Y la gente come muy bien. Y la relación calidad-precio en Bogotá, yo diría que es de las más altas del mundo. Porque es ciudades grandes, espectaculares, donde la comida es carísima y es muy mala. En Bogotá la comida aún no es cara y esperemos que no siga, que no siga subiendo. Pero lo que recibe uno a cambio, lo que paga, es justo y es bueno. Juan Pablo, yo creo que tú estás respondiendo una duda que tengo, pero quiero reafirmarla. Yo conozco al Grupo Takami ya hace muchos años y, como lo decía a un inicio, es uno de los grupos, si no el grupo más grande gastronómico y de restaurantes en Colombia. ¿Por qué el Grupo Takami no tiene restaurantes en Medellín? ¿Por qué no tiene restaurantes en Cartagena? ¿Por qué no tiene restaurantes en Miami, en Madrid? Si es el grupo más grande y tiene la oportunidad de... Esa pregunta es muy buena. Antes era fácil de responder, ahora es difícil de responder. Y se las voy a responder con una experiencia. Alguna vez cuando estábamos hablando con Harry, llegaron unos jeques de Dubái. Este cuento es de verdad. Y le propusieron a Harry abrir un Harry Sazón, un Harry's Bar en Dubái. Y yo le dije a Harry, como muy fuerte. ¡Qué chimba, weón! Y Harry se quedó mirando y me dijo, ¿este es huevo? Está loco. Ahora apenas podemos controlar este mierdero para irnos a Dubái a contar otro mierdero y descuidar el de acá y que no funcione ninguno de los dos. Entonces, en un inicio, la respuesta es porque controlar esto es muy jodido. Es muy difícil. Y exportar problemas es muy fácil. Entonces, pues, si uno monta un restaurante en Cali, pues tiene un problema en Cali. Si uno monta uno en Santa Marta, uno en Cartagena, en Medellín, Cali, lo que sea. Es difícil, es por eso, es por cuestiones de calidad y pues de la complejidad que implica expandirse de esa manera. Pero ahora el grupo sí está buscando querer salir, pero es más como por un tema de las circunstancias actuales, buscar nuevas fronteras, un plan B que puede terminar siendo un plan A. Entonces, inicialmente es por eso, es porque finalmente las únicas marcas que son cadenas son Central, Ozaki y Cipote. Bueno, y La Fama también, bueno, y China también, pero son solo dos puntos por ahí van. Estamos aprendiendo a hacerlo. Es un proceso. No, pero Cipote tiene ¿cuántos? Es un proceso que el grupo ya está entendiendo cómo hacer, pero estamos todavía en ese proceso de querer hacerlo bien y no dar pasos en falso. Por eso Harry se demoró tanto en abrir algo. Tiene uno en Cartagena y admiramos. Tal vez hay modelos que son más fáciles de estandarizar que... Claro, las que son una otros. sola marca, Wok, que para mí es una marca espectacular. Sí, lo que es que a mí me inquieta un montón porque es que una persona monta un restaurante, le va bien y lo primero que piensa es el segundo tengo que llevarlo a Medellín o tengo que sacarlo. Teniendo lo que estamos hablando, una capital, una pequeña Nueva York. Esa es la otra, Bogotá. Bogotá es muy grande. Gigante. Y uno le llega al 10%. Bogotá es muy grande. Muy grande. Entonces, pues, esa es la otra razón. ¿Para qué irse tan lejos teniendo acá la oportunidad de tener algo mucho más aprovechar controlado? esta ciudad. Sí, exactamente. Se nos está acabando el tiempo, Gabriel. Su momento, el momento menos favorito. Ese es el que no me gusta. Yo quiero hacerte, Juan Pablo, primero agradecerte porque realmente tienes una trayectoria
respetable y admirable. Restaurantes increíbles. Ojalá podamos también hablar con tus socios que también tienen historias ahí detrás. Y tú cerrando la temporada, porque es el último episodio de la temporada y nos enorgullece mucho tenerte Capítulo acá. 21, ¿no? Capítulo 21. Nuestro Blackjack. Capítulo 21, capítulo 22. Creo que es el 22. No, 22 Bueno, el último episodio invitado. del invitado de la temporada. Entonces, muchas gracias. A ustedes por tenerme aquí. Te quiero hacer la última pregunta, Juan Pablo. Claro que sí. Viendo tu trayectoria, porque restaurantes hay muchos. ¿A qué huele, a qué suena y a qué sabe tu trayectoria? Esos 24 años. ¿A qué huele? Comenzamos a qué huele. Qué madre. Yo creo que... Otra pregunta de Reinado. Sí, a ver sí. si se lo gana. Espero no, espero no responder alguna pendejada de nada. Lo que se te venga a la cabeza, No, lo que yo creo sientas. que huele rico. Huele sabroso. Es una carrera llena de momentos de muchísima alegría, de mucha pasión, de mucho drama. Yo creo que lo que escogimos hacer al final de cuentas, por las connotaciones que tiene, termina siendo dramático y complejo. Entonces huele eso, huele rico, huele sabroso. Suena como una canción de puro grunge, Nirvana, la más ruidosa de todas, para romper algo. Caos, puede ser. Caos. Yo creo que el caos es parte de la belleza de la vida. ¿Y cuál es la otra? ¿A qué sabe? ¿A qué sabe? Sabe a gloria. Sabe a gloria. Yo estoy muy agradecido con lo que me ha tocado vivir, con la vida que he tenido como chef. Finalmente lo que he buscado a través de esta carrera lo he conseguido, y es conocer el mundo, conocer gente de todo tipo, vivir experiencias que si uno no está en este mundo no va a vivir jamás. Y creo que gracias a eso siento que he vivido intensamente y no he desperdiciado un solo segundo de lo que me ha tocado vivir. Chévere. Juan Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por la invitación. Y bueno, y los esperamos a ustedes en los comentarios. Escríbanos a quién les gustaría ver en la próxima temporada, qué restaurantes, qué invitados. Hay varios invitados por ahí. Tenemos muchas sorpresas que se vienen, entonces invitados a que se suscriban, activen la campanita, nos sigan en las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Facebook, estamos en todo lado. Estamos en todo lado. Detrás del hombre. Un saludo especial. Chao. Les vaya bien. Detrás del nombre, un podcast que cuenta las historias que nadie sabe y todos comemos. Conduce Tatán Mora y Gabriel Durán.